Muy buenos días con todos. El día de hoy les hablaremos sobre la obra Los Angurimas, junto a un análisis literario sobre la misma. Los integrantes de nuestro grupo son Daniel Argüello, Camila Franco, César Lainez, Ricardo Cabezas y la que les habla, Lady Jara. Bueno, empezaremos con una biografía sobre el autor, quien fue José de la Cuadra. Él nació el 3 de septiembre de 1903 en la ciudad de Guayaquil. Fue un político, escritor, abogado, diplomático y profesor ecuatoriano. Es considerado el mejor exponente nacional y primer sudamericano en experimentar el realismo mágico, que fue un movimiento literario caracterizado por la inclusión de elementos fantásticos en la narración. Se lo ha etiquetado como el gran señor del cuento ecuatoriano porque destacó por su fuerza expresiva y metafórica, su estilo impecable y dominio magistral en el uso de las técnicas narrativas. Su visión política se reflejó fielmente en sus obras, las cuales son consideradas de gran contenido social porque describió el fondo social del país, en donde se busca plasmar la cadencia costumbrista del campesino costero. Integró el notable Grupo de Guayaquil y en 1934 publicó Los Angurimas, su novela más importante. También posee otras como Olga Catalina, Perlita Lila, Cuentos y un ensayo. José de la Cuadra falleció un 27 de febrero de 1941 en su ciudad natal, Guayaquil, a la edad de los 37 años. A continuación, argumento de la obra. La historia está ambientada en la finca La Hondura, ubicada en la zona costera del Ecuador. Trata sobre los Angurimas, una familia llena de conflictos y leyendas, donde hacen ley por mano propia. Todo gira en torno a Nicasio Sangurima, el abuelo y propietario de La Hondura, quien está vinculado con la mafia, por lo que es muy respetado por todos, y de quien se dice tiene poder, riqueza, mujeres y dones tenebrosos, gracias a un pacto con el demonio. Es un montubio que pese a su avanzada edad es de aspecto fornido y saludable, además de afirmar ser hijo de un gringo que fue asesinado por su tío, por lo que su madre cobró venganza asesinándolo, y es por ella a la cual se debe su apellido, de los Angurimas de Balao. La historia nos muestra la cruda pero verdadera realidad de las familias montubias de esa época, donde prima la corrupción, el machismo y el asesinato entre ellos. Esta novela, al estar dominada por la violencia, el incesto, la muerte y un estado patriarcal, también presenta de manera impoluta en su narrativa la venganza. En cuanto al hermano de la madre de Nicasio, ofendido por el ultraje a la pureza de la niña y la familia, asesina al gringo, pero al poco tiempo la madre de este asesina de un machetazo a su hermano. Por otra parte, las tres Marías para el autor representan la figura de la virginidad, de la inocencia, que también derrocha coquetería y picardía propia de la mujer montubia. Y es ahí donde nuevamente la venganza se hace presente, porque los Rugeles enamoran a las tres Marías y demandan matrimonio, pero su tío Ventura se niega, desatando el verdadero demonio del campo montubio. Cuando a un Sangurima se le niega lo que cree suyo por derecho, surge el celo, la avaricia y la venganza. Los Rugeles cometen un acto atroz de crueldad absoluta contra su propia familia. Matan a una de las tres Marías y clavan una estaca en forma de cruz en su sexo. Análisis crítico literario. El punto de vista de la novela Los Angurimas se relaciona de manera intrínseca con el de la vida del montubio, sus creencias y las que teje el pueblo a su alrededor, su convivencia familiar, sus leyes propias para resolver los problemas, el amor a la tierra y el mantenerse juntos, siendo estas características partícipes a que los relacionen con el matapalo, la vida campesina sin ley ni orden y la falta de interpretación de la vida como derecho indiscutible del ser humano. También, por la referencia al árbol de matapalo, se puede inferir que como un símbolo de la cultura montubia, compara sus raíces en forma de garras con las raíces del pueblo montubio, con raíces arraigadas que están dispuestos a defender y conservar con orgullo, aunque les cueste la vida. Contextos. Contexto político y económico. Al ejercerse una autoridad patriarcal, don Nicasio era la persona que poseía la economía total dentro de la hacienda La Hondura, parte del pueblo y su familia. Además, Ecuador de aquel entonces se hallaba en constantes revueltas y golpes militares, relacionándose así a la política. Contexto social. En la década que rodeaba a los años 30, debido a la situación económica que vive el país, reaparecieron las clases sociales que estaban sosegadas desde la independencia, cuando el Ecuador empezó a deslindarse de los conquistadores. Contexto psicológico. Retrata la vivencia y realidad de los montubios de la época, y la falta de educación nos da a conocer que al seguir modelos erróneos de conducta provocan conductas antisociales. Análisis de la obra. Idea principal.
Es la presentación de los problemas del Montubio ecuatoriano, reflejado en este caso en la familia de Nicasio Sangurima, en las que las 3 generaciones de Sangurima, patriarca, hijos y nietos, se muestra la opresión de dicha familia en la Hondura, plasmando de esta forma los problemas que asolaban en la sociedad del Ecuador en los años 30. Ideas secundarias: la autoridad patriarcal, la oligarquía, el tremendismo y la promiscuidad, entre otros familiares. Su máximo exponente en la autoridad patriarcal es Nicasio, pues recurre a la violencia para conseguir todo aquello que se propone. Acaba con quien sea con tal de tener lo que quiere, y de la misma forma deriva el machismo, pues Nicasio tiene un sinnúmero de hijos regados por gran parte del país para asegurar su descendencia. La oligarquía, en este caso el de la familia más poderosa de la costa ecuatoriana, la familia Sangurima, quienes por su dinero y sangre gringa anteponen su poder a cualquier ley y no obedecen a las normas de la civilización. Esto refleja una sociedad en la que se tiene el poder por lo que el dinero lo dictamina. Figuras literarias. Los recursos estilísticos que la obra utiliza son característicos del realismo mágico de los años 30. Los principales que se utilizan para atrapar al lector son: símil. Consiste en una comparación de tipo artístico entre dos elementos, unidos por un término comparativo, como, cual, semejante, etc. Metáfora. Este traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Imagen. Este recurso usa el autor con frecuencia cuando representa lo concreto en una brillante materialización de lo abstracto. Personajes principales. Nicasio Sangurima, padre de todos los hermanos Sangurima, es un señor hacendado con una gran fortuna en su poder, la cual solo la utilizaba para su beneficio. Era un hombre tenaz y estricto, capaz de incluso herir a su propia familia. Ventura Sangurima, hijo mayor de don Nicasio, el cual su padre maltrataba llamándolo raspabalsa. Amaba a los animales y comparaba sus habilidades y cualidades con las de ellos constantemente. Terencio Sangurima, cura y demócrata de los hermanos, el cual tenía una relación muy cercana con Ventura. Consumía en demasía alcohol y tenía una afición por las obscenidades. Eufrasio Sangurima, aquel hermano conocido como el Coronel, y de todos sus hermanos él era la mano derecha de don Nicasio, dado que se identificaba con su hijo cuando él era joven. Facundo, Pedro, Manuel, los 3 Rugeles. Los hijos de Eufrasio eran atractivos y buenos para conquistar, sin embargo, tal cual su padre, eran vándalos, por lo tanto temidos. María Victoria, María Mercedes, María Julia, las 3 Marías, las hijas de Ventura, las cuales eran atractivas y coquetas. Los hijos del coronel se enamoraron de ellas, pero Ventura nunca les dio el consentimiento para estar con ellas. Personajes secundarios. Bueno, entre los personajes secundarios encontramos a Felipe y Melania Sangurima, quienes son el ejemplo del incesto dentro de la familia Sangurima. Francisco Sangurima, que fue hijo de don Nicasio, pero fue asesinado. El coronel Anchundia, jefe de la policía rural, que inició la persecución a los Rugeles. Tiempo. Pasado inmediato, logrando identificarse gracias a las características sugeridas en la narración en término pasado. Espacio. La hacienda es el escenario principal y el más importante, ya que alberga casi todos los hechos dentro de ella, desde los asesinatos, balaceras y demás. Debido a la forma de narrar los hechos, no existían escenarios específicamente descritos, por lo tanto, el espacio es la zona rural litoral. El lenguaje coloquial es lo que más impera en la obra, pues sobre todo plasma el lenguaje del auténtico Montubio ecuatoriano. Y finalmente, pero no menos importante, es la descripción en todos sus aspectos, pues la sutilidad de la descripción tan detallada lleva a poder imaginarse el aspecto físico de todo en la obra, ya sean personajes o lugares. Narrador, omnisciente, fragmento de la obra. Encontró a don Nicasio tumbado en su catre, agarrotándose de una explosión de rabia impotente. En los ojos verdosos, alargatados, había una luz de locura. Testigo, fragmento de la obra. A la muchacha le habían clavado en el sexo una rama puntona de palo, prieto, en cuya parte superior, para colmo de burla. Para finalizar, la obra de José de la Cuadra está en el inicio del realismo mágico. Es su versión maldita y oscura. Nicasio Sangurima es el prototipo del dictador autoritario y despiadado, extremadamente violento.
además de un mito de la literatura hispanoamericana. Con mano férrea gobierna la Hondura, un espacio perdido en el tiempo que es fruto de un pacto con el diablo. Sus hijos no son más que el alimento del que se sirve para alimentar sus deseos de poder. La tragedia es el sino de todos ellos, y de él también. Gracias, ese ha sido todo el análisis literario en cuanto a la novela Los Sangurimas.